muy buenos días aquí en Orlando, Florida, y muy buenas tardes en Francia, Nina. Así es, Alexis. Un gusto verte nuevamente. Un gusto. Nina, bueno, creo que los que nos conocen saben de que nosotros fuimos un partnership comercial durante algunos años y que fueron unos años gloriosos y hermosos de nuestra vida. Y bueno, yo siento la inspiración de hacer este video con el interés y el propósito de llegar a todos aquellos jóvenes que están comenzando hoy sus carreras profesionales, sobre todo aquellos que están en el mundo de la comercialización. Nosotros podemos hablar de lo que es la comercialización porque lo vivimos, no lo leímos en un libro, tampoco nos lo contaron. Nosotros lo vivimos. Entonces el día de hoy, nosotros pretendemos recordar un poquito de aquellos momentos vividos juntos y tratar de dejar algo en la mente, en los corazones, que pueda servir mucho a los jóvenes en este camino tan hermoso que es la comercialización. Pero antes yo le quiero dar un poquito de información a la audiencia que no nos conoce muy bien. Bueno, yo Claro que soy sí. Adolis Alexis Ledo Malda y pues trabajé algunos años en la industria de ciencias de la vida, dispositivos médicos, pero todo relacionado con biociencias, igual que tú, Nina. Y bueno, una de las cosas más bellas que me pasó en la vida es que en algún momento de mi vida, pues yo fui allá a Colombia a trabajar junto contigo. Y entonces puedo decir con mucho orgullo que nuestra relación comercial fue una de las cosas más grandes que me quedaron en mi experiencia comercial de aquellos años. Igualmente para mí, Alexis, realmente fue una experiencia maravillosa y créeme que te estoy inmensamente agradecida por todo lo que me enseñaste, por todo lo que compartimos, lo que construimos. Es algo que recuerdo con mucho cariño y con mucha alegría. Han sido uno de los mejores años de mi vida profesional y te estoy muy agradecida. Inclusive me encanta este proyecto que estás llevando a cabo. Exactamente, Nina. Este proyecto yo ahora, en esta parte de mi vida en la cual estoy reconfigurando mi vida profesional, he pasado de jugar en el campo y de estar directamente frente a los clientes y a los equipos comerciales para ser ahora una persona que ayudará a los jóvenes a entrenarse, a ser mejores comerciales, es decir, una función más de coach, también estoy estudiando terapia clínica, que está muy relacionado porque la parte clínica también te enseña muchísimo a ayudar al ser humano a funcionar en un espacio positivo, ¿sí? Y a corregir errores que muchas veces cometemos por no saber. Así que me da muchísimo gusto poder compartir contigo este espacio y este tiempo. Pero para comenzar, quisiera preguntarte, ¿quién es Nina Mazón? Claro que sí, Alexis. Bueno, antes de contarte sobre mí, déjame felicitarte porque pienso que eres la persona idónea para iniciar un proyecto de coaching. Creo que fue algo que en el pasado habíamos conversado y como te digo, yo aprendí muchísimo de ti y la forma de compartir las experiencias, la forma de ayudarte a construir es algo que tienes una facilidad para llevarlo a cabo y tienes muchísimo conocimiento que me encanta que lo estés compartiendo con el mundo y con estas nuevas generaciones. Y bueno, para continuar y no desviarnos, porque a ti y a mí nos encanta desviarnos, ¿quién es Nina Mazón? Bueno, Nina Mazón es una profesional felizmente casada, madre de una niña de 8 años, de la cual estoy orgullosa, que estudió biología y que le encanta viajar y cambiar de lugar de vivienda. Actualmente me encuentro en Francia, estuve antes viviendo en Colombia durante 14 años y recientemente, al igual que tú, he decidido hacer una reconfiguración y es algo que estoy disfrutando muchísimo. He regresado a la ciudad donde hice mis estudios universitarios, que se llama Toulouse y es conocida como la Ciudad Rosa,
al suroeste de Francia. Y déjame decirte que está siendo una experiencia maravillosa, lo estoy disfrutando muchísimo, estoy recordando muchas cosas de mi época de estudiante y es algo que me está enriqueciendo inmensamente. Qué hermoso, Nina. Yo creo que estás teniendo una gran oportunidad que no siempre la vida nos la pone por delante. Bueno, y ahora que mencionaste ese tema, cuéntame un poquito sobre tu vida académica y profesional. Claro que sí, pues mira, yo estudié biología celular justamente acá en Toulouse y después hice una maestría en técnicas innovadoras para el diagnóstico microbiológico, basada principalmente en técnicas moleculares. Posteriormente, bueno, una vez terminé mis estudios, conocí a mi esposo, con quien me casé y decidimos regresarnos a Colombia a la aventura. Decidí irme a vivir a Bogotá cuando yo había crecido en Cali, que es una ciudad mediana, mucho más tranquila. En mi época uno no se movía de 3 o 4 barrios, entonces era como si viviera en un pueblito. Cuando vivíamos en Francia le decía a mi esposo, no vamos a irnos a París, como todo el mundo hoy en día que se quiere ir a París, es una ciudad grande, cosmopolita, hay mucho tráfico, la gente vive muy estresada y de repente me encuentro en Bogotá y digo, Dios mío, ¿en qué momento le ocurre venirse a vivir a una ciudad tan caótica como Bogotá? Pero bueno, esa soy yo, que le gusta la adrenalina y le gustan los cambios y la aventura. Y una vez en Bogotá, bueno, empecé mi vida profesional, empecé a incursionar un poco en las ventas, en el área comercial y descubrí que tenía habilidades para llevar a cabo esto que era nuevo para mí y tuve la oportunidad de engancharme con Thermo Fisher Scientific, donde trabajé 10 años y a la cual estoy realmente muy agradecida. Thermo Fisher me ha enseñado todo lo que sé hoy en día del área comercial, de lo que es el mercado de ciencias de la vida, los clientes, y realmente ha sido una experiencia increíble. Yo siempre pienso que en la vida todas las experiencias nos dejan aprendizajes y pues siempre hay que ser agradecido con esos aprendizajes. Entonces, ese ha sido un poco como mi bagaje académico y profesional. Muy bien, Nina, muy interesante. Y yo puedo dar fe de que yo fui parte de aquello. Y yo creo que en aquellos años, bueno, aunque eran retos muy grandes, yo recuerdo que nosotros lo disfrutábamos mucho, pero lo disfrutábamos mucho porque lo hacíamos con muchísimo amor, porque nos enfocamos en los objetivos, nos enfocamos en nuestros clientes, nos enfocamos en llevar técnicas científicas a los clientes y dejábamos que todas las demás cosas pasaran, ¿sí? Nosotros nos enfocábamos mucho en controlar aquellas cosas de las cuales teníamos control y no nos preocupábamos mucho por las demás cosas de las cuales nosotros no teníamos control. Nunca fuimos personas tanto con un enfoque corporativista, sino personas con un enfoque más de amor, dedicación hacia nuestros clientes. Y eso en ti fue algo que yo vi muy fuerte desde que te conocí y que realmente me ayudó muchísimo a hacer un clic, porque aquí lo que entra es una cuestión de valores. Es una cuestión de valores y que es muy importante porque eso también hace clic con un mercado que lo que está esperando de la otra parte esos valores y que son muy importantes y que a mí me interesa mucho que los jóvenes entiendan que es parte de la venta, no es solamente la parte técnica. Pero ahora te quisiera preguntar, Nina, cuéntame un poco cómo eran aquellos años, cómo transcurría tu vida entre los países de Colombia y Ecuador, porque algunos pensarán que como Colombia y Ecuador en alguna época fueron el mismo país, que todo es lo mismo, pero no creo que siempre sea exactamente tal cual uno piensa. Es correcto, Alexis. Aunque somos países vecinos, son mercados diferentes. La experiencia con Ecuador, déjame decirte que fue maravillosa. Descubrí que son gente encantadora, son muy amables, al igual que los colombianos, un poco felices de recibir al extranjero. Yo realmente me sentí muy, muy bien acogida. Encontré clientes con ganas de aprender, que se sintieron acompañados y se sintieron agradecidos de tener la presencia de la compañía.
Y en cuanto al mercado colombiano, bueno, Colombia es un país bellísimo, tiene mucha biodiversidad, tiene diversidad cultural también en las diferentes regiones del país. Creo que nos divertíamos mucho justamente conociendo a esos clientes y conociendo sus formas de ser, conversando acerca de cómo eran sus experiencias, cómo llevaban a cabo toda la parte de su laboratorio, de sus investigaciones, pero el mercado colombiano, en cambio, es mucho más exigente. Es gente que lleva muchos años preparándose, que tiene también acceso un poco a las investigaciones en Estados Unidos, en Europa, que han vivido por fuera y por ende son mucho más estrictos en el momento de negociar y de conversar contigo, tienen muchísima más información y creo que te hacen un poco como un examen todo el tiempo a ver si tú realmente sabes, si les estás contando cosas que sí entiendes o simplemente estás llegando con un producto a mostrarles algo que vas como a repetir un catálogo, pero no sabes lo que les estás contando. Entonces, eso fue bien interesante la experiencia, a mí me gustó mucho, creo que es algo que disfruté porque igual fue un reto. Colombia y Ecuador fueron un reto bien logrado. Recuerdo en Ecuador viajar con mi distribuidor por todo el país, que también le estoy inmensamente agradecido por conocer, me llevó a conocer la región, me llevó a conocer sus costumbres, los platos típicos. Recuerdo que alguna vez quería que me comiera un cuy y le dije no, no. Le dije, mire, yo a usted lo acompaño donde quiera, yo como muchas cosas, pero ni se le ocurra que me va a poner un cuy en el plato, o sea, eso no soy capaz. Y se moría de la risa y me decía, pero Nina, ¿cómo va a estar en Ecuador y no va a probar si eso es un plato delicioso y es un plato digno de nuestra cultura? Y le dije, no, yo pruebo muchas otras cosas y eso también lo disfruté mucho, o sea, conocer la cultura, conocer los platos típicos, como digo, fueron gente muy amable y fue algo que me sorprendió gratamente. Yo iba pues un poco con la expectativa, nunca había estado en Ecuador, lo conocí trabajando con Thermo Fisher y me enamoré de esa cultura, trabajé muchos años con ellos y con el distribuidor tuve una experiencia increíble. Y bueno, en Colombia también logré desarrollar relaciones interesantes con mis distribuidores, algunos los recuerdo mucho, me enseñaron muchísimo. El colombiano siempre he dicho que es una persona más aguerrida, más luchadora y por ende también un poco más a la defensiva, porque dice, bueno, yo me he guerreado toda la vida a lograr las cosas y tú llegas ahorita a decirme, tú que eres una niña súper joven, estudiaste por fuera y entonces me vas a venir a contar historias cuando yo ya cambié pañales y ya soy mamá. Entonces fue algo bien interesante. Creo que me quedo con todas esas anécdotas divertidas y fueron épocas que también compartí contigo y que disfrutamos muchísimo, como dices siempre, desde una energía positiva, siempre llevando un mensaje de amor, enfocándonos en el cliente, en lo que es más importante para el cliente. Pienso que eso ha sido fundamental y eso es algo que me encantó vivirlo contigo y aplicarlo. Y puedo dar fe de que daba resultados muy exitosos y logramos siempre alcanzar y superar nuestros objetivos. Nina, yo te escucho y hago memoria de aquella época. Y la palabra que viene a mi mente cuando pienso en el trabajo de Nina es la palabra amor. ¿Por qué vendría a mi mente esa definición de definir a Nina como la vendedora o la comercializadora del amor o con el amor? Esto pasó por algo. Entonces yo te quisiera preguntar, Nina, ¿por qué? ¿Por qué tuve esa percepción? No te lo voy a preguntar, porque eso lo percibí, lo sentí, lo vi. Yo lo que quisiera preguntarte es, Dina, ¿qué significa para ti comercializar con amor? ¿Cómo es que haces esto? ¿Cuál es la receta de cocina? Si tú nos las puedes compartir un poco, porque yo quisiera que en el mundo hubieran 60 vendedores como tú en Latinoamérica. Yo quisiera que los hubiera, que se pudieran formar bajo esa receta de cocina que en algún momento diseñaste. Bueno, eres química, también es una fórmula química. Entonces, por favor, danos un tip ahí para ver nosotros los que estamos aprendiendo qué podemos hacer. Claro que sí, Alexis. Bueno, realmente darte la receta se me complica porque es algo que se me da naturalmente. Entonces no lo tengo así como muy evaluado. Creo que muchas veces cuando la gente lo ve de afuera es más fácil hacer un análisis y encontrar cuáles son los parámetros. Pero lo que te puedo decir es que para mí comercializar con amor es siempre llevar la mejor energía,
llevar un mensaje de armonía, levantarte con las ganas de hacer las cosas y transmitirle al cliente esa pasión por lo que haces, esa pasión por lo que la carrera que decidiste estudiar, por el producto que estás compartiendo, por las características que realmente estás convencido de lo que estás viniendo a mostrarle y además llevas una actitud tan positiva que permites que haya una comunicación mucho más fluida y que el cliente se abra contigo, rompes el hielo y entonces logras obtener muchísima información, que es justamente lo que un vendedor necesita. Un vendedor debe enfocarse en escuchar y es algo que a veces los vendedores pecamos porque como nos encanta conversar y somos tan buenos hablando, empezamos a hablar, hablar, hablar y se nos olvida que el que tiene que hablar es el cliente y lo que queremos escuchar es al cliente. Entonces, eso es algo importante, pero yo creo que mientras tengamos una energía positiva, contagiamos al ambiente y contagiamos a las personas con las que estamos en contacto. Y eso hace que las cosas fluyan de una mejor manera. Excelente. Creo que entendí un poco la receta. Tomé nota aquí en mi mente. Y me quedó claro que eres muy enfocada en el tema de construir relaciones. Entonces ahora arribamos en el punto de la venta, donde el vender con amor está muy enfocado en la parte de construir relaciones. Ahora cuéntanos un poquito más, Nina, porque yo colaboré contigo, yo lo vi, lo viví. Tengo en mi mente aquel recuerdo de cuando hicimos un proyecto muy grande en un laboratorio en Colombia que por cuestión confidencial no podemos decir ni el nombre, ni el proyecto, ni las cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que me siento muy orgulloso porque gracias a esa habilidad que tienes de configurar una relación comercial, aquel laboratorio entero estaba lleno de los productos que nosotros comercializábamos. Fue muy hermoso ver aquel laboratorio que hoy en día le da muy buenos resultados a los que están allí, porque nosotros sembramos esa plantota, no esa plantita. Y entonces yo te puedo decir, sí, tecnologías hay muchas en el mercado. Todo mundo tiene buenas tecnologías. O dos, tres, cuatro casas comerciales pueden tener buenas tecnologías. Pero no todo el mundo sabe comercializar con amor y no todo el mundo sabe configurar las relaciones. Entonces, ¿cómo te enfocas en construir esas relaciones? Dame un poco más de la receta. Aquí fue donde me quedé un poco atrás. Claro que sí, Alexis. Bueno, yo pienso que, como dices, la venta se basa justamente en construir relaciones y las relaciones se hacen tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Y desde mi punto de vista, una relación se basa principalmente en la confianza y en el respeto, aplicando la ética. Siempre tú tienes que llevar los principios por delante y mostrarle a esa persona con la que estás hablando que tú eres alguien que tiene palabra, que lo que dices lo cumples y eso hace que la relación se vuelva mucho más sólida y que el cliente se apoye en ti y se dé cuenta que en el momento en que tenga cualquier situación complicada, tú vas a estar ahí poniendo la cara, dando el mejor esfuerzo por resolver su situación. Y recuerdo mucho este laboratorio que mencionas, de hecho fue un éxito increíble porque logramos sacar a la competencia que llevaba varios años instalada en ese laboratorio. Después de muchas negociaciones, recuerdo que tuvimos unos momentos muy intensos porque teníamos que pasar a través del distribuidor y la comunicación no estaba fluyendo y sin embargo el haber construido la base con ese cliente logró que hoy en día ese laboratorio esté generando mucho dinero para la compañía y se estén comprando muchos reactivos de la tecnología que manejan ellos. Entonces fue un caso muy exitoso del cual estoy muy orgullosa y que por supuesto lo tendré siempre presente, Alexis, con todo el apoyo y el acompañamiento tuyo logramos justamente, como decías, sembrar esa plantota. Total y absolutamente, y yo no puedo dejar hoy todavía de darte ese gran reconocimiento por aquello que pudiste construir, Nina, y que realmente fue una enseñanza para mí, porque dije, qué habilidad de configurar relaciones, qué habilidad de crear confianza. Pero has dicho una palabra que es básica en el trabajo comercial y es la palabra ética. Algunas veces pensamos que la ética es hacer unos cursos online que nos mandan en el corporativo, nos manda un coach a llenar como si fuera un test mental y aprendernos unas cosas, pero no, la ética es el buen convivir. La ética es la capacidad de entender que mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Entonces,
Si no hay ética, no hay nada, porque la ética también inclusive implica ese respeto a la privacidad del cliente. Y a veces en el desespero que tenemos de llegar a los objetivos financieros, olvidamos que la otra parte es una parte que merece respeto. Entonces, sí, tú puedes tener un budget financiero porque el CEO de tu compañía te dice que tienen que facturar tantos millones. Y bueno, siempre van a llover los latigazos, ¿no? Y generalmente son como vientos que vienen de por allá, de por el sur del planeta, por lo menos en América Latina, ¿no? Y Con huracanes, con huracanes, con amenazas muy bien dirigidas, muy con nubes sutiles. muy negras. Sí, son unas amenazas muy bien configuradas, aparte avaladas hasta por los departamentos legales y de ética. Pero los vendedores que están parados sobre la roca, los vendedores que saben lo que es la ética y lo que tienen que hacer, nunca se van a dejar amedrentar por esos vientos huracanados que vienen del sur. Esos vendedores siempre van a saber que al cliente no lo puedes acosar. Nina, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que porque te llames 150 veces más en el día, eso es una estrategia comercial? ¿Me vas a comprar? Por supuesto que no. De hecho, ahí creo que aplica mucho, Alexis, el tema de la empatía. Es algo que siempre pienso, ponte en los zapatos del otro y piensa cómo te gustaría ser tratado, cómo te gustaría ser abordado. ¿Realmente tú quieres que te estén llamando 150 veces al día para preguntarte algo que no depende de ti, la información no sale de ti? Y ahí es lo importante de construir relaciones sólidas y sobre la confianza, porque tanto tú estás tranquilo porque sabes que el cliente te va a transmitir la información que es, y el cliente en el momento en que se encuentre listo, en el momento en que algo haya cambiado, va a levantar el teléfono y te va a decir, mira, me acaban de llamar del departamento financiero que se va a emitir la orden de compra o ya aprobaron el proyecto y el siguiente paso es este. Entonces, creo que es muy importante justamente, como decías, saber manejar los principios. Vivimos en un mundo donde hay muchas presiones, donde hay muchas influencias, y es así como la tecnología y las redes sociales están influyendo a los niños, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Si tú tienes unos principios adquiridos en casa que son fuertes, pase lo que pase, esto me lo contaba una colega que tuvimos en Termo, que también admiro muchísimo, y me decía, mira, eso es como tú eres un árbol en la tormenta, o sea, si la tormenta viene fuerte y tú eres un árbol fuerte, vas a estar ahí parado y pase lo que pase, podrá pasar un huracán, podrá pasar rayos, truenos y podrá ser absolutamente fuerte, pero tú vas a seguir ahí y justamente eso es el aceptar y como poner por encima tus principios, que tú sabes lo que está bien hecho y cómo se hace y no vas a entrar a hacer lo que por más presión que recibas, a acosar al cliente y a trascender justamente en principios que sabes que estás haciendo algo equivocado. Exactamente. Porque las ventas también son un principio que se maneja con ética, con moral, con valores humanos y nunca la necesidad de obtener ciertos recursos financieros pueden avasallar ese flujo natural que debe de tener la comercialización, porque la comercialización es algo natural, es algo que recompensa muchísimo a la sociedad, al ser humano, pero es algo que se debe de hacer con las bases del buen convivir, Nina. Bueno, pues muy bien, estamos regresando de este pequeño break, conversando con Nina Mazón, un ejecutivo que yo he querido compartir con ustedes, alguien que ha sido reconocida en el mercado por su trabajo y su éxito en comercialización, pero sobre todo con el sello del saber comercializar con amor. Y bien, Nina, ahora vamos a tratar una parte y es la parte de Nina como líder comercial, porque no solamente Nina fue una persona que abrió mercados, que apoyó y colaboró con los clientes y con una marca, sino que también Nina es una persona con experiencia en desarrollar equipos de trabajo. Y ahora yo te quisiera preguntar, ¿qué cosas hiciste para alinear tus equipos comerciales en la visión, en las normas de la empresa
así como en lograr aquellos objetivos, porque es muy importante entender que comercializar también es tomar con responsabilidad que hay objetivos comerciales. No estamos diciendo que se toman a la ligera. Lo que estamos hablando aquí es cómo hacerlo para lograr los objetivos comerciales sin perder de vista la otra parte. Así que cuéntame un poquito de esto, Nina. De acuerdo, Alexis. Yo considero que, bueno, dentro de esta posición de liderazgo, dentro de las compañías, siempre es importante que compartamos la misión y cuáles son los valores de la compañía que debemos llevar a cabo. En Thermo Fisher, pues teníamos 4 valores que no voy a mencionar acá, pero que recalcaba mucho con mis equipos. Hacíamos juntas donde compartíamos experiencias y donde justamente les pedía que me mencionaran cuáles de los valores de la compañía se aplicaban dentro de esas experiencias de éxito que habían tenido o esos intercambios que habían tenido con sus clientes. Pero adicional a esto de cómo pertenecer a una corporación, de entender una jerarquía, de entender con quién tienes que interactuar, que hay una organización que puede ser vertical y horizontal, que tiene diferentes líderes y que necesitas involucrarlos a todos dentro de tu día a día y dentro del desarrollo de tus actividades. También siempre me gustó tratar a mi equipo como una mamá. Yo soy mamá y desde el amor considero que puedes tener unos resultados excelentes. Realmente es algo que en algún momento me criticaban porque desafortunadamente la vieja escuela pensaba que la gente se formaba a látigo y a palos y me decían, es que tú eres demasiado mamá, ¿cómo vas a manejar a tu equipo como si fuera una mamá? Y por dentro yo decía, pero esa es mi forma de ser y para mí realmente para obtener resultados positivos tienes que tratar a la gente de buena manera, tienes que ayudarlos a sentirse en un espacio seguro. Nina, no puedo, mi impulsividad no puede dejar de cortarte un minuto, pero qué barrabasada de machistas corporativos, ¿verdad? Pero que aparte, qué error técnico, qué error de pensamiento total, cuando Maestro lo diga. exactamente ser Pues una Cabana fue el que mamá, me criticó, pues, me pues dijo, que es que los tratas como si fueran tus hijos y yo, pues, ah, ¿cómo quería como que los trataras? Como si fueran sus esclavos, ¿verdad? exacto, exacto. No, y es muy importante dejar en este video muy claro que las nuevas técnicas en ventas retoman esos valores de las bases del ser humano. Y una de las bases del ser humano es ser mamá y ser papá y ser hermano y ser colega, porque estamos hablando de la empatía y no de la manipulación y de maltratar a los demás. Bueno, te dejo seguir, Nina, porque todos saben que Alexis habla mucho. Totalmente de acuerdo, Alexis. Es increíble cómo, bueno, afortunadamente los tiempos están cambiando y yo aprendí desde mi experiencia que cuando tú fomentas el miedo no logras buenos resultados. Tú necesitas crear un ambiente de confianza donde la gente se sienta libre de poderse expresar, de compartir sus experiencias, de compartir sus ideas, porque muchas veces perdemos ideas que pueden ser muy exitosas, que pueden ser estrategias valiosas que la gente tiene miedo de comunicar porque no se siente en un ambiente seguro. Y entonces yo sí considero que la base de todo es el amor y nuevamente las relaciones humanas como se viven en casa y lo ves en la vida, o sea, cuando ves gente exitosa y yo lo he leído y lo he estudiado porque he querido hacer un buen trabajo con mi hija, dicen, para tú generar una buena autoestima en los niños tienes que darles mucho amor desde que son pequeños para que ellos se sientan en un ambiente seguro. Y cuando no lo haces, encuentras todas esas falencias que cuando crecemos analizamos y decimos, bueno, es que mis papás eran muy duros, me trataban muy fuerte, no podía conversar con ellos, no podía comunicarme libremente. Entonces sí creo que el hecho de ser mamá te ayuda mucho a formar equipos dentro del amor y dentro de una filosofía que es mucho más amigable con la sociedad y que te permite justamente compartir toda esta ideología y, justamente que ellos se queden, algo que realmente me llevé contigo y que justamente quise también seguir promoviendo fue ese liderazgo, esa capacidad de poder hablar libremente y poder expresarse y decir todo lo que pensaras. Y siempre me acordaba y decía, como Alexis lo hacía conmigo, yo quiero hacerlo con mi equipo y quiero que mi equipo se sienta seguro y que se sientan respaldados, no que vivan en un régimen del terror, como lo llamaba yo, Autoritario, donde no te puedes expresar, es prácticamente una dictadura y cualquier cosa que digas será usada en tu en tu contra contra.
pierdes ideas y pierdes momentos exitosos porque estás matando la creatividad de la gente. Y creo que las empresas lo que más necesitan hoy en día es justamente que tengamos nuevas ideas y que podamos resolver. Total y absolutamente. Qué linda parte, Nina. Honestamente tocaste puntos muy importantes que yo realmente no los tenía en mi mente muy claros, pero que has aclarado. Y es el punto del autoritarismo, que es uno de los grandes males de las compañías el día de hoy, o de los líderes. Yo no quisiera decir, es de las compañías porque las compañías son las que han decidido tener líderes autoritarios. El otro punto son los líderes machistas, que son todos aquellos líderes que se expresan abiertamente en términos de criticar a un ejecutivo en términos tales como tratas a tu equipo como si fueras una mamá. Bueno, ya quisieras tú haber tenido mamá para que te hubiera dado el amor que necesitabas para entender que no vas a tener mejores resultados que si tratas a tus colaboradores directos como si fueras una mamá. Nina, siguiendo al siguiente paso, te quisiera preguntar, ¿tienes alguna experiencia que nos quieras compartir de cómo tuviste una experiencia positiva en algún momento? Bueno, también puede ser negativa si quieres, pero alguna experiencia relacionada específicamente con un cliente y cómo sucedieron las cosas habiendo aplicado esa técnica y esa gran vocación que tienes del amor en la comercialización. Claro que sí, Alexis, este es un cliente que quiero muchísimo, que aprecio, que inclusive hoy en día mantengo el contacto con él y fue una experiencia maravillosa cómo construimos esa relación. Era un cliente que habíamos perdido, que tenía admiración y le gustaba la marca, la calidad, pero que estaba cansado del servicio al cliente que estaba recibiendo por parte de las empresas que lo estaban atendiendo. Y empecé yo a construir esta relación dentro del amor, justamente a generar confianza, a mostrarle sinceridad, a mostrarle que le podía cumplir las cosas que le decía, vamos a hacer esto y lo realizaba, vamos a intentar solucionar esta situación que usted tiene porque no le están llegando los productos a tiempo, vamos a ver de qué manera empezamos a manejar un stock y se solucionaba. Y esto hizo que el cliente empezara a ser mucho más empático y que cuando se presentaron nuevas situaciones y nuevos inconvenientes, porque dentro de un proceso de venta no estamos libres de que tengamos situaciones que no podamos manejar, tenemos la preventa, tenemos la postventa y hay cosas que ya se salen de nuestro alcance, o sea, la venta no se termina solamente cuando recibimos la orden de compra, sino que después está todo el tema de la logística, de la cadena de frío, la calidad del producto y eso seguía eh, generando algunos inconvenientes y a pesar de situaciones muy complejas, de inconvenientes que podían estarlo afectando negativamente, el haber tenido esta relación dentro del amor hizo que el cliente fuera muchísimo más comprensivo. Y yo recuerdo mucho y lo admiro y se lo decía, usted se enoja y usted está iracundo de la ira, pero usted no me grita por teléfono, usted me llama y me dice, Nina, necesito que me resuelva esta situación, es inadmisible, no podemos seguir trabajando así. Pero fue algo increíble y es algo que me ha marcado Alexis de verdad. Una persona que valora tanto la relación, que entiende que no puede llegar a gritarte ni a tratarte de una manera negativa. Totalmente. Nina, muchas gracias por esta experiencia. Realmente es algo que valoro mucho y que estoy muy seguro que esos jóvenes que van a ver este video van a poder aprender mucho de esta gran experiencia. Otra pregunta que tengo para ti, Nina, es, ¿hay algún libro, filosofía, teoría que tú utilizas y que quieras compartir con esos jóvenes en ese trabajo del desarrollo comercial y el trabajo de ser el líder de otros que formas y que diriges y con los cuales colaboras con la búsqueda de resultados? Cuéntame un poquito ahora si hay algo que ha soportado esa receta que nos has contado el día de hoy. Me encanta tu pregunta, Alexis, y realmente esto es algo que me ha caracterizado y que me marcó desde que soy una niña. Es lo que se conoce como la regla de oro y que recuerdo que cuando me la enseñaron siendo muy pequeña me cautivó y dije, esto tiene un impacto y esto tengo que llevarlo a cabo y tengo que practicarlo como si fuera mi religión.
y era justamente no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Es algo que yo le digo a mi hija todos los días y se lo enseño y se lo inculco porque para mí fue algo que me explicaron y que me causó tanta conmoción que dije, tengo que llevarlo a cabo y tengo que seguirlo aplicando en mi día a día. Y es justamente ponerte en los zapatos del otro. Y creo que ahí entramos otra vez nuevamente en la empatía. O sea, ¿cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres que te digan las cosas? Hay situaciones muy complicadas y hay momentos en los que nos salimos un poco de la ropa y no sabemos o no controlamos lo que vamos a decir. Y cuando reflexionamos 2 minutos, respiramos y pensamos un poco en frío, si yo estuviera en esta situación y me hablaran de esa forma, ¿cómo recibiría yo el mensaje? Y es ahí entonces cuando te das cuenta cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Y esto genera muchas situaciones exitosas y cumplir tus objetivos y justamente cerrar estos ciclos de la mejor manera posible. Gracias, Nina. Creo que este tema de la regla de oro es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender a practicar y a llevar a cabo. Y aunque parece algo muy simple, está lleno de la practicidad que necesitamos para ser exitosos en el trabajo comercial. Bien, Nina, el tiempo se nos ha acabado, tristemente. Yo creo que tenemos material para conversar por horas, pero el tiempo es una realidad y a todos nos apremia. Antes de concluir esta entrevista, yo quisiera preguntarte, ¿qué le recomendarías a esos jóvenes que están el día de hoy comenzando sus carreras comerciales? A esos jóvenes que están llenos de sueños, de expectativas, que son totalmente inexpertos, salieron recientemente tal vez de la universidad, probablemente son personas que traen muy buenas bases en la parte científica, técnica, pero ¿qué soft skills necesitan desarrollar que tú podrías colaborar en ayudarlos para que ellos los tomen en cuenta en este gran camino tan hermoso de la comercialización? Claro que sí, Alexis. Bueno, ahí les diría desde mi experiencia, siempre recuerden, chicos, que lo más importante es el cliente. El cliente es la base de todo, es esa plantita que nos da de comer, es la que tenemos que cuidar, la que tenemos que regar y justamente tenemos que saber cómo abordarlos, tenemos que entender son sus necesidades, qué es lo que los está premiando. Recuerden siempre que frente a nosotros tenemos una persona, no estamos hablando con robots que también tienen necesidades, que también tienen inconvenientes, también tienen problemas, y lograr conectarnos con ellos hace justamente que nuestro trabajo sea exitoso. Y ahí para cerrar, yo diría, Alexis, algo que aplico en mi vida y que me lo repito mucho, y se lo digo a mi esposo, y se lo digo a mi hija, y me lo digo a mí misma, no es lo que dices, sino cómo lo dices. O sea, siempre hay que pararse un momentico y reflexionar. A veces hay conversaciones muy difíciles, a veces uno tiene que hablar con su esposo de una situación que le está molestando, o tiene que hablar con uno de sus colaboradores y decirle que una situación salió mal, que no está posible que se manejen las cosas de esa manera como lo hizo. Pero si tú no sabes cómo abordar a la persona, si no piensas en el mensaje que le estoy dando, lo va a recibir de esta manera, si se lo digo de este tono o si se lo digo en este otro tono, entonces no vas a ser exitoso. O sea, si yo levanto la voz y grito, eso obviamente, al menos eso me pasaría a mí, yo creo que le pasa a mucha gente, me bloqueo y ya perdí la comunicación. Entonces también recuerden que la comunicación es la base de todo y justamente el tener una buena comunicación con nuestros clientes es lo que va a permitir que ustedes puedan ser exitosos en sus carreras. Muchas gracias, Nina. Realmente ha sido un placer tener esta conversación contigo y un minutito antes de finalizar, quiero darte un reconocimiento muy grande frente a toda la audiencia, frente a todo el planeta, frente a todo el mundo, porque realmente has sido una persona muy grande en mi vida. Fuiste esa persona que desde que llegué a Colombia me recibió con los brazos abiertos. Desde el primer día me ofreció confianza, me ofreció todo el tipo de apoyo. em, Fue realmente una etapa de mucho aprendizaje y fue exactamente por eso, porque utilizabas la técnica de comercializar con amor y así llevabas tus relaciones
con tus colaboradores, con tus líderes, y así te manejas en los 4 puntos cardinales, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Nina, muchas gracias por lo que llegaste a hacer. Realmente nadie puede robar lo que llegaste a hacer. Y te quiero felicitar en público, y sé que estás en una etapa donde estás reconfigurando toda tu vida profesional a través de una experiencia maravillosa de haber tomado la decisión también de moverte a tu otra mitad ancestral, que es Francia, donde estoy seguro que tendrás muchísimo éxito en el mundo profesional y serás de gran valor en la industria y en el mundo comercial. Nina, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Te deseo todo lo mejor y que siempre existan muchas Ninas en este mundo para que puedan llevar luz a los negocios, a la sociedad y a todo el mundo. Muchísimas gracias, Nina. Te envío un fuerte abrazo. Mil gracias, Alexis. Ha sido un gran gusto colaborar contigo. Realmente esto, como te lo he dicho antes, también es un triunfo tuyo. Mucho de lo que hoy en día aplico y mucho de lo que hoy en día soy, lo aprendí contigo, lo aprendí justamente en esta multinacional y fue una gran suerte conocer un líder como tú y poder hoy en día también promover esos aprendizajes con los equipos y que estoy seguramente que los seguiré transmitiendo en el día a día. Gracias, Nina. Un abrazo, Alexis. Encantada. Igualmente. Gracias.